Muy buenos días y estamos acá nuevamente en Vivir Mejor. Estamos hablando de ese tema de las vacaciones. Muchas personas en su casa cuando salen los niños ya dicen ¿en qué los vamos a programar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hay que recordar que no todo es paseos. También se puede aprovechar el tiempo en casa o incluso en el que está en el paseo también, pues por decirlo de alguna forma. Pero se puede aprovechar el tiempo para realizar actividades educativas. Y ahí lo que nos trae a esta sección Escuela de Padres. Estamos precisamente hoy con Elkin Hernández, psicólogo, especialista precisamente en mnemotecnia, en estas cosas de la mente y de aprender, que ya nos vas a hablar un poco más de eso. Por supuesto. Elkin, buenos días y bienvenido. Muy buenos a Vivir días, Mejor. Manuel, muy buenos días, Liliana. Un gusto estar acá en el programa Vivir Mejor, porque para mí vivir mejor es tener buena memoria. Vivir mejor es enseñarle a nuestros televidentes de que la memoria se puede aprender a ejercitar, a desarrollar. Vivir mejor es ser consciente de ese enorme potencial que tenemos todos los seres humanos y que podemos comenzar a desarrollar desde muy temprana edad. ¿Esto de la mnemotecnia tiene que ver o es sinónimo de memoria? ¿O en qué consiste? ¿Cuál sería la definición de mnemotecnia? Mnemotecnia significa mnemo, viene la raíz etimológica que traduce mente, memoria. Sí. Y tecne viene la raíz etimológica que traduce técnica o ciencia de, es decir, que traduce la técnica o la ciencia de la memoria. Todos los métodos que se han venido desarrollando desde los griegos para tener una capacidad mental desarrollada a alta velocidad, con gran precisión y con larga perdurabilidad. ¿Cualquier persona podría desarrollar la memoria de manera adecuada o hay unas personas que realmente no? Pues Es decir, o uno con técnicas y con ejercicios. La memoria es algo que se puede desarrollar independientemente de la edad que se tenga, que es algo también muy importante aclararle a nuestros televidentes. O del llamado coeficiente intelectual, que una vez dice que no. Hay como ese mito entre las personas de que a medida que vamos avanzando en edad, como que eso puede justificar ir perdiendo la memoria, pero no. La memoria se puede desarrollar a partir de cualquier edad. Ah, bueno, perfecto. Aquí Manuel está haciendo un listado de palabras que Elkin nos pidió que hiciéramos, porque ahorita lo vamos a poner a prueba, vamos a conocer la preparación que él tiene a través de un ejercicio de mnemotecnia, precisamente, para saber cómo él va a memorizar unas palabras. Él nos pidió que escribiéramos más o menos 10 o 20 palabras. Aquí estoy un poco metido en esto. 10 o 20 palabras, tenemos aquí un tablero donde podemos escribir, Manuel, para que los televidentes vean. Usted tiene por ahí muy guardados los marcadores. Yo los tenía escondidos. Hágale, si quiere, más o menos las que usted tiene ahí, ahorita vamos escribiendo. ¿Quiénes las vamos a escribir? Sí, ¿Tuyo? con el marcador borrable, hágale. Vamos a mirar es cuál de todo estos. suyo el tablero. Permiso, usted no me va a hacer trampa, no me va a mirar por acá. ¿Comenzamos ya el ejercicio? Pero la yo voy a ir idea es que escribiendo él acá. vea las palabras. No, yo las puedo escuchar. No hay Claro, ningún él las problema. ve y las escucha. Después es que le preguntamos a él, bueno, ¿cuál es la palabra número 5? Y él tiene que saber. Bueno, O eso dígamelas está en muy orden, bien. en desorden. En la casa Entonces, las personas van a decir si yo tengo letra de médico o no. A ver qué tanto se entiende, vamos a numerarlas. Brégásela bien organizada, Manuel. Yo voy a poner acá un momento, si me permiten, que no se me vaya a caer esto. Y vamos poniendo 1. Audición. 2. Paisaje, por ejemplo. Él va a ir poniendo las palabras ahí para que usted nos explique entonces un poco en qué consistiría. Acá vamos a poner unas palabras, pero la prueba consiste en qué. ¿O usted las tiene que recordar o de qué manera? No, inclusive podríamos casi que a la velocidad que las va escribiendo, yo las puedo ir fijando en la memoria. Pero para efectos prácticos de la entrevista, entonces démosle la oportunidad de que las escriba primero, luego me las dictan y hacemos pues la dinámica del ejercicio. Es muy importante compartirle a nuestros televidentes de que tradicionalmente hemos tenido una idea equivocada de la memoria. Sí. Creemos que la memoria es repetir mecánicamente como loritos hasta que ya por cansancio mental el dato se queda Uno registrado. empezaría audición, paisaje, ambiente, audición. Enseñarle a nuestros televidentes de que la memoria no es memorismo, la memoria es una capacidad, primero que todo, ilimitada. Ustedes ahora que hablaban de la importancia del ejercicio, que como un músculo se puede aprender a ejercitar, se puede aprender a entrenar y se puede aprender a desarrollar y a conservar. Y en cualquier momento de la vida lo puedo hacer. En cualquier momento de la vida. Es decir, lo que usted nos decía ahorita, el loro viejo no aprende a hablar, sí aprende. Por supuesto. Hay que ejercitar sí. ese musculito que está ahí. Inclusive, de las cosas más convenientes para la memoria es el ejercicio, y cuando hablamos de ejercicio nos referimos a los dos tipos de ejercicio. Sí. Tanto al ejercicio físico, el hecho de bailar, el hecho de trotar, de practicar un deporte. La actividad física es de las cosas que más ayuda a oxigenar el cerebro. Y el ejercicio intelectual, es decir, estar activos mental e intelectualmente es la mejor forma para tener una memoria
memoria en óptimas condiciones. ¿Cómo y se hace? conocer la mnemotecnia, que es la técnica o la ciencia que nos enseña la manera científica y pedagógica cómo se deben aprender a memorizar los datos. ¿Cómo se haría, por ejemplo, a veces en el colegio? Porque también es una lucha en donde los profesores a veces le mandan a los niños, bueno, apréndase esto, y uno utilizaría el método de repetición, como lo decíamos ahorita, donde empieza a recordar, y para el examen lo recuerda, pero se acabó el examen y se me olvidó todo. Y no hay una... A veces para el análisis también es muy necesario que le enseñen a uno como este tipo de técnicas, que uno pueda hacer un paralelo, que uno pueda asociar una cosa con la otra. Es precisamente la crítica que hay en los colegios y muchos profesores la realizan. Cuando una persona se aprende un dato de manera mecánica, digamos que no hay un nivel de inteligencia, de análisis, de comprensión, de síntesis frente a esa información, mucho menos un grado de perdurabilidad. Al poco tiempo ya el dato se ha perdido de la memoria y es la queja constante de los profesores y de los estudiantes. ¿Qué sucede? Que las cosas más importantes de la vida no nos las han enseñado a realizar. Ajá. Algo tan elemental como aprenderse un dato, un nombre, un teléfono, una dirección, cosas que necesito en mi vida cotidiana, sí. Ni en la familia, ni en la escuela, ni en la universidad nos han dado una clase cómo es que usted debe memorizar un dato de manera inteligente. ¿Y cómo sería una clase de ese tipo? ¿Y cómo sería una clase de ese tipo? Pues es decir, es toda una ciencia y toda una metodología que queda un poquito difícil resumirla en un espacio como estos, pero lo que uno se atrevería a dar son como recomendaciones generales. Las causas, sobre todo, para que una persona falle a nivel de memoria pueden estar en dos raíces, una de tipo emocional, en niveles de estrés, de angustia, depresión, afecta directamente la memoria y sobre todo en los muchachos, en los adolescentes de hoy en día, tanta información, tanto deseo de hacer tantas cosas al tiempo, digamos que distrae a la persona. Entonces hoy se está manejando un nivel de atención, pero sobre todo un déficit de atención muy grande en nuestros niños, en nuestros adolescentes, y eso afecta pues directamente la memoria. Entonces, y más cuando hay tantas cosas en el medio que llaman la atención. Que nos bombardean y que digamos que por medio de tantas fuentes que tenemos externas, digamos que nos distraen y nos acaparan nuestro nivel de atención. Entonces hay que revisar sobre todo el entorno del niño y del adolescente, qué cosas pueden estar generando en él ese grado de distracción que lo logra dispersar de tal manera que a la hora de estudiar, que a la hora de memorizar, no lo logra hacer con facilidad. Hay algo que he escuchado sobre la mnemotecnia y es que tiene que ver de pronto con códigos. A veces se basa solo en números y en palabras o puede ser memoria en todo sentido. No, es una memoria en todo colores. El sentido. Es decir, cuando uno habla de la memoria, es una memoria que abarca todo el sentido de la palabra, no solamente para recordar nombres, teléfonos, direcciones, en el caso de Manuel, que es médico, para aprender las patologías, sí, los fármacos, la anatomía, en el caso de un abogado, para aprender sus códigos, sus artículos, claro, para aprender el discurso, la conferencia, o sea, la exposición. En todo se aplica. Por supuesto. Cuando uno habla de la memoria, uno aprende, como en el caso de un computador, que es muy importante aprender a guardar, a registrar la información, como en una carpeta, como en una especie de gaveta. Eso es lo que la mnemotecnia llama códigos. A la hora de usted fijar un dato en la memoria, no solamente es grabarlo, entendiendo la manera como el cerebro lo puede registrar, sino almacénelo, de tal manera que puedan pasar muchos días y si dentro de 8 o 10 días yo necesito los fármacos, los parasimpaticolíticos, los anestésicos, los genéricos, los locales, los disociativos, en el caso de Manuel, que es médico, perfectamente lo pueda recordar. ¿Qué tanto tiempo perdura, digamos, que esa memoria en el tiempo? ¿O es como yo lo decía ahorita, que cuando se hace por repetición en los colegios, al otro día ya le preguntan a uno, ¿qué? A mí ya se me olvidó, me lo aprendí momentáneamente. Con esta técnica yo ya puedo tenerlo siempre fijo porque lo voy a asociar con algo. Claro, mira, Liliana, quiero decirle a los televidentes de que cuando uno desarrolla la memoria con una metodología como la mnemotecnia, el problema ya no es cómo recordar, sino cómo olvidar, porque se fija el dato de una manera tan precisa y tan exacta que después el problema es cómo me olvido de esto. Ahí es donde uno entra a decir que la memoria también debe ser selectiva. Solamente debo repasar aquella información que para mí sea necesaria en términos prácticos. No debo repasar aquellos datos que, digamos, no tienen ninguna utilidad práctica en mi vida. Pero con una metodología como estas, yo puedo perfectamente preparar un examen, una exposición con 8 días de anticipación. Si después de esos 8 días que el dato perdura sin necesidad de repasarlo todos los días, considero que es muy importante, entonces ya aprende uno la técnica de los repasos para que ese dato perdure por un año o si inclusive yo deseo por el resto de la vida, lo que llamamos un dato perpetuo. Pero ojo, hay que ser muy claros, solo aquella información que yo considere es necesaria.
aquellos datos que yo considere no son importantes, uno los desecha la automáticamente. recomendación es no volver a pensar en ellos. Porque existe técnica como la mnemotecnia para memorizar un dato, pero no existe un procedimiento científicamente aprobado que me enseñe a olvidar un dato. Lo único que aplica ahí es no volver a pensar en eso, y eso naturalmente por el olvido comienza a desaparecer de la memoria. Bueno. Entonces, comenzamos. Venga, yo voy a leer el listado. Présteme, Manuel. Venga, y verá que aquí vamos a poner a prueba esa Elkir. Entonces hay una lista de 20 palabras. Vea, las vamos a leer en voz alta, Yo Elkin, le voy para a que Me usted las esté van muy dando un ritmo, pendiente. yo te voy haciendo así. Le voy las- diciendo los sí. números. No, la palabra, no Todo. hay Listo. necesidad que me las No, que no le diga el enumere, número. sí. Yo te voy haciendo así y me vas diciendo la palabra, ¿listo? Listo. Audición, paisaje, ambiente, numerología, arena, marcador, Un segundo. cuerpo, Siguiente, letra, siguiente, televisión, siguiente, cuaderno, siguiente, luz, siguiente, montaña, siguiente, plan, siguiente, educación, siguiente, lápiz, siguiente, pared, siguiente, agua, siguiente, psicólogo, siguiente, angustia, siguiente. Liliana Peláez. Perfecto, muy bien. Te inspiraste, Manuel. ¿Cierto? Al final. Vea. Y se entendió la letra, esa era Sí, la no, idea. súper bien. No Muy parece bien. letra de médico. Ya con eso tuvo. Perfecto. O se la mire. repito. No, que no es nada. necesario. Ya me puedo Mire sentar. que, pues, Le volteo el perfecto. tablero. Para Sí, que los perfecto, televidentes no hay no crean problema. que le estamos. Que estamos haciendo Sí. trampa. Traigamos en cuenta, mire. Pero ahí Así las se va a vea ver, bonito, ¿no? ahí las va a ver. Ay, Yo no, le digo usted cómo lo diagonal, puede- así Vea, para que no, no yo vea. cierro los está ojos, bien, no hay problema. Así está perfecto. Igual yo le tapo. No, es más que todo porque sabemos que no nos vas a hacer trampa para que los televidentes vean que no estamos haciendo trampa y que vean Perfecto. cómo es de efectivo. Entonces, Pero esta ya lista, con eso tuvo. sí, Yo le claro puedo que conversar sí. y lo puedo tratar de No enredar hay y usted problema, se acuerda. no hay Uy, problema. Mire Ay, que eso, Dios mío. eso es lo valioso. Yo me Así somos puse las mujeres, pero nervioso. cuando guardamos las cositas que le sacamos a los hombres. Yo no sé dónde salió la técnica, pero ahí sí nos acordamos de todo. Perfecto. Entonces, esta lista de datos, tal cual ustedes mismos la quisieron construir, es 1, audición, 2, paisaje, 3, ambiente, 4, numerología, 5, arena, 6, marcador, 7, cuerpo, 8, letra, 9, televisión, 10, cuaderno, 11, luz, 12, montaña, 13, plan, 14, educación, 15, lápiz, 16, pared, 17, agua, 18, psicólogo, 19, angustia y 20, Liliana Peláez. Bueno, ¿Cuál es eso. la número 6? Marcador, Sí, señor. Y la número 17, agua, la número 10. cuaderno, Usted me las puede decir de atrás para adelante. con mucho gusto, 20, Liliana Peláez, 19, angustia, 18, psicólogo, 17, agua, 16, pared, 15, lápiz, 14, educación, 13, plan, 12, montaña, 11, luz, 10, cuaderno, 9, televisión, 8, letras, 7, cuerpo, 6, marcador, 5, arena, 4, numerología, 3, ambiente, 2, paisaje y 1, audición. Uy, Otra no. vez. ¿Qué es creeste? Súper. Por Dios, ¿qué es esto? No, ya. Entonces yo considero que una memoria desarrollada a este nivel, con estas características, fijémonos, la velocidad. ¿Sabe cuál Es pensé yo? decir, La última. Y no sé ni cuál número no es Liliana acudimos Peláez. al memorismo mecánico, es decir, a la repetición. Yo escuché el dato una sola vez Oiga, ni y yo con que las eso es escribí, suficiente, ¿no? ni yo que las escribí Sí. las podría repetir. No, no sería No, capaz. yo por eso me sé no una. sería Sé capaz. que paisaje está por ahí, que Y está que plan, Liliana agua. Peláez. Y Liliana Es Peláez la última de todas. Y la última, Sí. Uy, no, es pero entonces, ¿en qué impresionante. consiste? ¿Usted qué hace cuando yo le voy dictando las palabras? Pues que, por ejemplo, hay un momento donde me Una- dice espere, pero Por supuesto. ¿qué trabajo le hace a la Una mente? de los principios o de las bases de la memoria es, en la memoria la emoción juega un papel muy importante. La memoria y el cerebro logran recordar aquellas cosas que me impactan, que me sorprenden, que generan asombro, que generan admiración. Entonces, una de las recomendaciones es, a toda la información que usted quiera memorizar, dele como ese toque de admiración, de impacto, de asombro,
Y para eso existen unas reglas. Entonces, a la hora, por ejemplo, de grabar audición, yo trato de ponerle color a audición, trato de escuchar la audición, trato de exagerar esa audición, trato de ponerle un dato cómico a esa audición. A la hora de grabar, por ejemplo, cuaderno, que es la 10ª, trato de ponerle color a ese cuaderno, de ponerle movimiento a ese cuaderno, de ponerle tamaño a ese cuaderno, trato de darle a esa imagen de ese cuaderno unas características tal que generen un impacto y un nivel de asombro en el cerebro que es muy difícil poderlo olvidar. Claro, pues que esto requiere una explicación mucho más extendida y mucho más técnica, es solo como para dar una idea. No podríamos hacer otro ejercicio porque me demoro más yo en copiar 20 palabras que él quiere aprenderse. Esa es la invitación que hoy quiero, si ustedes me lo permiten, darle a todos nuestros televidentes. Yo creo que para un médico, para un abuelo, para un joven, para un universitario, es muy valioso tener la posibilidad de desarrollar la memoria a estos niveles y con estas capacidades. Además, para algo los muy padres, importante. Y ahora, perdón Liliana, dale, tranquilo, que estamos hablando de lo que se puede hacer en este tiempo de vacaciones. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, estoy actualmente acá en Medellín y desde hoy voy a comenzar a ofrecer unas conferencias y unos talleres, digamos, de entrenamiento para que las personas que quieran aprender este conocimiento puedan fácilmente adquirirlo y, digamos, tener esa ventaja y ese valor. Lo vamos a realizar en el Centro Cultural y Empresarial San Francisco, es el centro que nos ha invitado en esta ocasión acá a la ciudad de Medellín y desde hoy, desde las horas de la tarde ya vamos a dar inicio a esta programación. Yo iba a decir que algo muy importante es que esto se convierte casi que en un juego, es decir, muy chévere que en familia uno le haga este tipo de pruebas al niño o al abuelo, a la mamá, porque de todas maneras se comparten espacios muy agradables y eso puede ser pues como muy lúdico y muy entretenido, muy divertido para compartir en familia. Espero que quede claro para los televidentes de que esto es una prueba, como dijo Liliana, es decir, a manera de ejercicio. Puede que a mí no me interese en la vida aprenderme una lista de 20 palabras. Lo que pretendemos mostrar es la capacidad y el nivel que se llega a desarrollar con relación a la memoria. El caso del médico, vuelvo y repito, lo aplicará para aprender sus cosas de medicina, el abogado para sus cuestiones de derecho, el contador para el código tributario, en fin, cada quien dentro de su necesidad, dentro de su campo profesional, le encontrará una aplicabilidad. Los adultos mayores, nuestros padres, que hoy en día están tan preocupados por el Alzheimer, esto como una manera de contrarrestar una enfermedad de tipo neurodegenerativo en el departamento de Antioquia, que hablamos de Antioquia, la más educada, que es de las regiones que en Sudamérica tienen más problemas de Alzheimer. Esto es una ayuda y una metodología que complementa muchísimo desde la salud mental hasta la salud física. ¿Usted hace cuánto le está haciendo ejercicio al cerebro? Pues mira, yo comencé a estudiar la mnemotecnia desde los 11 años. Ahora, el televidente podrá decir, pero ya después de más de 15 años, calculen cuánta edad puedo tener, imposible que no logre hacer esto. No, realmente esto lo puede hacer cualquier persona porque con relación a la memoria, más que la edad cronológica, es la salud mental que tenga el individuo. Además, usted es psicólogo, usted le enseña esto, por ejemplo, a las personas para que lo apliquen a la vida cotidiana, a la vida diaria. Por supuesto, esto incluye de inteligencia emocional, incluye desde aprender a ser ordenados, desde aprender a manejar nuestras emociones bajo los niveles de estrés o de ansiedad que podamos tener en muchos momentos. Yo tengo una pregunta. En este caso, de pronto son palabras a las que ya estamos acostumbrados, que ya hemos visto en algún momento. ¿También hay técnicas o de pronto alguna manera especial de aprender palabras nuevas que no conozcamos o que hemos escuchado más bien poco? O por ejemplo, como usted, Manuel, de medicamentos, que todos son nombres muy largos, nililina, pues todos terminan como igual. ¿Se pueden aprender también? Por supuesto, mire, como es una memoria inteligente, lo único que se pide es que la persona tenga un nivel de comprensión frente a ese dato. Si yo tengo que grabar un analgésico, pero si yo sé qué significa ese analgésico, las propiedades de ese analgésico y tengo un mínimo nivel de comprensión, se puede memorizar perfectamente. O sea, que lo recuerdas por esos detalles. La idea no es grabar cosas que usted no sabe ni entiende qué son, porque no sería inteligente. Pero si yo tengo un nivel de comprensión frente a ese dato, no habría ningún inconveniente. Inclusive esto se puede aplicar perfectamente como complemento, no como una solución del todo, sino como complemento dentro de ese proceso que tenemos las personas a la hora de aprender un idioma extranjero. No es que con esta metodología yo voy a hablar alemán, mandarín, inglés, francés en un mes, no, pero sí sirve de complemento dentro de ese aprendizaje. Que le va a ayudar un poco pues como Por supuesto, imagínate yo en 2 clases, y se los digo sin exagerar y es la realidad y Dios está de presente acá,
porque parece asombroso. En 2 clases les enseño a los alumnos que toman mis capacitaciones a grabar cerca de 350 verbos irregulares en presente, pasado y pasado participio, con esta velocidad, con esta precisión. Con saber 350 verbos irregulares, yo no puedo decir que domino el inglés, pero eso pues es una ayuda y un complemento enorme para una persona que esté dentro de ese proceso, que una persona sin esta metodología nunca logrará hacerlo con esta velocidad y con esta precisión. Pues yo creo que nos deja, los dos quedamos así, vea. Quedamos fríos y yo sé que todos los que están acá. Manuel, decime aunque sea 2 palabritas en orden. Exactamente. No, pregúntame, mire que hemos hablado de otras cosas muy distintas. Igual, yo que las copié. Manuel, mira, inclusive para que quede más transparente, llevamos casi 6 minutos de hablar de otros temas. Pregunte en este momento cualquier dato de eso. Pero yo me tengo que parar porque no sé cómo es el orden. ¿Qué? Pero vuelve y me la dice. No, cualquier. Pues, la 4. Numerología. La 13. Yo me voy de acá. La 9. Televisión. Y lo que tiene Manuel, la 19. Angustia, que es malísimo para la memoria. La angustia malísimo para la memoria. Finalmente, Liliana, decirle a nuestros televidentes, miren, tenemos un potencial y una capacidad inmensamente grande. La mente no se puede medir ni se puede cuantificar, pero los científicos afirman dentro de una aproximación que genios como Einstein, como Newton, como un Da Vinci, si mucho habrían llegado a desarrollar un 6, un 8% de lo que se cree, porque esto nadie lo puede medir, de lo que se calcula puede ser la capacidad mental del ser humano. Así que con sinceridad no hemos partido del 0.01%. Capacidad sí tenemos, memoria sí tenemos. Eso de que yo tengo muy mala memoria, no, usted tiene muy buena memoria. Ejercítela. Lo que usted no sabe es cómo desarrollarla y no le han enseñado a ejercitarla ni a trabajarla como Dios manda. Bueno, Elkin, pues muchísimas gracias. ¿Hay una línea de pronto donde la gente pueda llamar si se interesa en ir hoy al taller? Por supuesto, mire, espero que tengan buena memoria. 320-73-31, repito, 320-73-31. Pregúntemela. 320-73-31. Y mil gracias a ustedes. No, a Elkin por venir, de verdad que nos deja sorprendidos. Esto sí es una vivir mejor, motivación. Muchas gracias. Y esto es vivir mejor precisamente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias.